Bueno, me limitaré a dar un ejemplo bastante famoso si descubro que la Virgen que concebirá dará a luz un hijo de Isaías. No es virgen por ser niña. No concebirá porque ya está embarazada. Hijo. Bueno, está claro que esa profecía en un momento se desmaterializó hasta el punto que, como usted ha mencionado muchas veces, la conferencia episcopal alemana se vio obligada a volver al texto alemán de la escritura y corregir este pasaje, perdiendo una parte de la construcción teológica que era parte integral, una parte importante de la tradición teológica occidental. Cierto, evidentemente, como se pueden imaginar, me hacen todo tipo de peticiones y por eso también me preguntan sobre lo que pienso de las nuevas teologías que están surgiendo, que ahora se construyen sobre bases, por así decirlo, absolutamente inexistentes. Yo siempre respondo, si se necesita un pensamiento teológico basado en la teología tradicional, no porque contenga la verdad, sino porque tiene una dignidad de pensamiento histórico, filosófico, como ningún otro. Estas teologías modernas, que están naciendo sobre bases inexistentes, de hecho, son teologías elaboradas una vez más sobre afirmaciones que provienen de quién sabe dónde, de quién sabe quién, sobre las cuales evidentemente no hay especulación, pero sí una aceptación pasiva, lo que indica cómo efectivamente quienes las reciben porque tienen una necesidad desesperada de cualquier verdad que es lo más dañino que puede ser para el libre pensamiento. Precisamente lo que importa, independientemente de que la teología alcance una verdad o no, tiene su propia dignidad de pensamiento después de la cual esa dignidad de pensamiento se ha ejercido sobre un texto que teóricamente pone o debe poner límites. Porque entonces el texto en ese es ese. Pero como ustedes habrán visto, los textos en la realidad a estas alturas son al menos dos. Entonces sabemos que hay más porque está la Biblia samaritana, está la Biblia copta, etcétera. Pero la griega, lo sabemos, tenía toda una serie de razones entre las cuales, no lo olvidemos, estaba también una razón de orden de prestigio literario de estos judíos alejandrinos que se encontraban frente a los llamados griegos inteligentes que debían prestar para poner sobre la mesa, para automagnificarse, pero también, con razón, toda una serie de obras literarias de gran valor, digamos de valor universal, reconocido en su momento cuando no tenían nada. Por eso también existía la necesidad de ponernos al menos al mismo nivel diciendo, también nosotros tenemos un texto literario de altísimo valor y como bien dices, los primeros cristianos se referían a eso. Ahora hemos pasado a la Biblia masorética, es decir, lo que se desarrolló, digamos, a finales del primer milenio después de Cristo y que se encuentra fijada en el Códice de Leningrado e impresa en la Biblia de Stuttgart. Y ahora también se está insertando, con razón diría, en algunos aspectos la ausencia de verdades establecidas, los textos del Qumran y en definitiva todo lo que existe sobre la base del famoso proyecto bíblico iniciado en años de los 70 por la Universidad Hebrea de Jerusalén, que pretende tomar todo lo que se ha encontrado a lo largo del tiempo y que todavía se encuentra en la Biblia. Entonces, en realidad, en definitiva, se está acumulando una cantidad verdadera grande de información y obviamente la teología también tendrá necesariamente que ejercitarse o reejercitarse sobre esto. Porque está claro que cada vez que salga un nuevo texto, pensemos potencialmente, por ejemplo, en la revolución potencial que los textos del Qumran, aparte en los posibles orígenes del cristianismo, y por lo tanto está claro que la teología tiene esta necesidad, si no total, al menos parcialmente, de repensarse a sí misma. Sí, mire, encuentro que al final la cuestión se resuelve en la comprensión de qué se trata de utilizar al menos métodos históricos, en el sentido de que se trata aquí de pensar la teología como el camino que nos permite para llegar a la verdad. Entre otras cosas, tengo la impresión de que ni siquiera muchos eclesiásticos creen ello. Recuerda declaraciones del Papa Francisco, por ejemplo, de Bergoglio, si aceptamos el discurso del código Ratzinger, que hicimos juntos, que decía que los teólogos
lidiar con sus cosas abstractas, es decir, que los teólogos deben lidiar con lo suyo. Por eso, entre otras cosas, no se comprende bien esta desconexión entre la jerarquía eclesiástica y la labor de los teólogos situados como o casi como antagónicos a la iglesia. Pero bueno, si observamos la teología, hablemos de la cristiana y de la religión que sobre ella se construyó, es decir, del cristianismo. Al final, si dejamos de lado esa sed de verdad que comprensiblemente también nos anima lo que vemos, lo que como debemos ver las cosas, el cristianismo es en definitiva una construcción cultural muy refinada. Como tal, hay que estudiarlo con esa actitud serena, desapegada y objetiva que recordábamos al principio de nuestra conversación. Además, este tipo de actitud nos permitiría, por ejemplo, un marco muy eficaz, como sé, de la estética occidental y en general de la idealidad de la cultura occidental. Mire, permítame poner un pequeño ejemplo que surge de mis estudios en estos últimos días. Al estudiar la fase preliminar del sacrificio romano, donde se ofrecía vino e incienso sobre un altar portátil, me encontré con una reflexión de estudiosos que interpretaban el vino como un análogo simbólico de la sangre humana. Así pues, en realidad, las fuentes catalogadas, estudiadas y analizadas por Robert Onions a este respecto es un hermoso estudio titulado Los orígenes del pensamiento europeo, atestiguan de manera clara, cierta, inequívoca e indiscutible, que la sangre era interpretada como un análogo, incluso mucho más, del líquido vital que fluye en nuestro cuerpo, es decir, los líquidos claros de los que también hablamos en nuestro video sobre los 4 cuernos divinos. Aquí, a pesar de esta evidencia absoluta, porque estamos hablando de los autores importantes como Homero o como Ovidio, Virgilio, no de autores desconocidos. Este estudio, esta identificación del vino con la sangre, en ese momento yo me dije, pero ¿quieres ver eso en la base de esta identificación? No está, llamémoslo así, dando el prejuicio eucarístico sobre el cual esta asociación inconscientemente estaría guiada precisamente por nuestro hábito cultural de conectar estos dos elementos, un elemento físico a un elemento teológico. Y realmente tengo la impresión de que es así. Entonces, incluso inconscientemente tendemos, debido a que estamos inmersos en este líquido amniótico, tendemos a ver al mundo en función de estas coordenadas, a través de este lente. Repito, no estoy afirmando que sea la verdad. No se trata de eso. Se trata de mirar las cosas con un método histórico, que sea un método histórico válido, objetivo. Además, para volver a la dignidad especulativa de la teología, para demostrar mejor a qué me refiero, quisiera citar 2 ejemplos. Tomo uno de un hermoso libro de Primo Levi que se titula Leal True Profession. Es un capítulo, digamos que se titula Contra el dolor. Primo Levi hace aquí precisamente este trabajo, es decir, toma algunas declaraciones de un teólogo moral llamado, si no recuerdo mal, Sciavici, y las somete a una crítica contraargumentativa. Una de estas afirmaciones que obviamente argumentó entonces el teólogo se refería al hecho de que está permitido infligir una cierta cantidad de dolor a los animales, porque toda la creación está sujeta a las necesidades del ser humano, y esto obviamente sobre una base bíblica. Entonces, la réplica y objeción de Levi es algo divertida porque Levi inicia así, reflexionar sobre el hecho de que si esto es cierto, que toda la creación está sometida a las necesidades del hombre, que puede disponer de ella como le plazca, esto también se aplica a Orión, a las Pléyades, a las galaxias, es decir, ¿en qué medida estos objetos de tamaño inconmensurable a comparación con el hombre, que aparecieron en el universo miles de millones de años ante la insignificancia del ser humano, eso es todo, y de qué manera, en qué sentido podría estas cosas estar disponibles para el ser humano? Realmente no entendemos el significado de estas declaraciones. Un teólogo, en definitiva, un poco más ilustre, con el debido respeto a Sciavici, que este teólogo moral, es decir, San Agustín, escribió algunas páginas de especulación teológica verdaderamente memorables. Solo para dar un ejemplo, en su tratado titulado De Natura Boni, es decir, sobre la naturaleza del bien, Agustín aborda la cuestión del bien y obviamente la inversa, la cuestión del mal. Es decir, estructura un discurso que técnicamente se llama teodicea, es decir, justificación divina respecto al problema del mal. La cuestión es espinosa y ha sido una especie de obsesión para los pensadores y teólogos occidentales, resumida en la famosa pregunta de Boecio.
Es decir, si existe Dios, ¿de dónde viene el mal? Es el problema de origen del mal. Si Dios es bueno y si Dios existe, ¿de dónde viene el mal? Ahora toca, bien, sabemos que la respuesta tradicional de la teología cristiana remonta al origen del mal, al pecado original de Adán y Eva, y que desobedecieron el mandato de Dios. Ahora bien, aparte del hecho de que aquí podríamos abrir un capítulo textual completo sobre el funcionamiento bíblico del pecado original, y ya lo has hecho, o ya se ha hecho por nuestra cuenta. Y sí, y luego la teodicea ha discutido durante siglos porque es un problema fundamental. Y cierto, eso es algo a observar a futuro.